Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la cultura de los valores. Continuemos instalando la estrategia de educar en valores, pero antes de que entremos en el tema, quiero agradecer profundamente al contador José Antonio Pérez Ramos, a la contadora Cecilia Pérez Cano, al contador Marcos Campos Ambrosio, al ingeniero Juan Manuel Carreño Guzmán, a la licenciada Verónica Silva, expresarles mi gratitud porque sin su apoyo tan desinteresado de cada uno de ellos no lo hubiese yo logrado. Así que gracias y podemos de esta forma dar inicio a nuestra charla. El día que perdí a mi madre me quedó claro qué regalo fue su existencia. Me enseñó que entre el nacer y el morir hay un intervalo, que algunos lo aprovechan y otros lo tiran por la borda, pero ella lo aprovechó maravillosamente. Por eso fue santa. Y el legado que ella nos dejó fue su ejemplo. El regalo que ella nos heredó fue una existencia pletórica de valores. Por eso fue santa. La existencia solamente tiene sentido, es valiosa, es trascendente cuando la llenamos de espiritualidad, es decir, simplemente de valores. Por eso mi madre fue exitosa. Inicio esta charla haciendo alusión a mi madre porque quiero que entremos a discurrir, a tratar de crear una semblanza acerca de qué es el éxito. Y yo tuve el ejemplo maravilloso de ella, que es ser exitoso. Antes de entrar en el tema, permítame dar lectura a este concepto que se me hace extraordinario porque pone las bases para hacer las cosas a partir de una charla. El día de hoy no hemos venido a tener una simple conversación. Hemos venido a poner los cimientos de la acción, porque las palabras no son más que aire que se deshace al viento. El acto, la acción, es el pensamiento cristalizado, es decir, es el pensamiento útil, es el pensamiento que deja de ser esencia vana para coagularse en logro. Ese es un fragmento del libro Los otros días del doctor Rubén Marín y me encanta siempre iniciar las charlas con este concepto porque es muy importante que esas ideas, que estos pensamientos se conviertan en un cambio de actitudes y un cambio de acciones en nuestra vida diaria, porque somos muy dados a que escuchamos una charla o leemos un documento, pero no lo transformamos en acciones. Y este concepto nos lo dice con plenitud. ¿Y qué significan palabras más sencillas? Por ejemplo, siempre les hago esta reflexión un poquito metafórica y un poquito en broma. Pero ¿qué hacemos el 31 de diciembre, que ya se acerca, por cierto, la cena de Año Nuevo, ¿no? Y toda la familia se reúne y nos felicitamos y nos abrazamos y a las 12 de la noche los brindis y comienzan las promesas, que es lo interesante del asunto, ¿no? Y comenzamos a decir, mi vida, agarramos a nuestra pareja, la tomamos, te juro que a partir de ahora te voy a ser fiel. Y la otra se lo cree, que es lo peor de todo. O decimos, a partir de mañana comienzo mi programa de acondicionamiento físico. ¿No es cierto que todo el mundo decimos eso? Y el día 2, 3 de enero, no, parece marcha del magisterio. Ahí el llano, todo el mundo corriendo, se tropiezan. Pero a la otra semana ya van unos cuantos nada más. Y en 2 semanas va uno solo, a las 5 de la mañana. Seguramente va llegando a su casa, seguramente, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo el traducir los pensamientos en acciones. Y eso es lo trascendental de la educación, de la lectura, de una charla, de una conferencia, que esto se pueda traducir en un cambio en nuestra conducta y que sea perceptible. Si me comprometo con mi pareja que este año voy a bajar de peso, pues mi pareja seguramente que lo va a sentir dentro de unos 3 meses, ¿no? Lo va a sentir seguramente, ¿no? Es algo que se percibe. Mi amor, estás bajando de peso. Claro, ya bajó 12 kilos, 15 kilos. Sí lo siente la señora, se siente, se nota. Entonces, esta información tenemos que convertirla en acciones. Y otro consejo que siempre hago cuando imparto alguna de esas charlas, hoy más bien es una tertulia, es una plática aquí entre amigos, más que una conferencia. Pero otro pequeño consejo, con mucho respeto, pero una buena recomendación es anotar. Es apunten. Yo siempre les digo apunten. Porque si no apuntamos, pues se nos olvida simplemente, ¿no? Y esta charla dice, oye, estuvo buenísima la plática. ¿De qué trató?
a ver, muy buena, buenísima, pues déjame ver qué cosa dijo este doctor, pues estuvo buenísima, y no, pero si anotamos, creo que podemos tener un registro de algunos puntos importantes que sea lo que podemos llevar hacia adelante y convertirlo en acciones. Fíjense que esta tarea de cambiar, el mirarse a uno mismo en profundidad, como estoy comentando ahí en mi imagen, con intenciones de cambiar, puede ser algo que decimos que nos interesa, pero para lograrlo se requiere adoptar primero un conjunto de hábitos y luego una férrea voluntad para lograrlo. La difícil tarea de cambiar hacia nuestro interior. La charla que vamos a el día de hoy pretende eso precisamente. Pretendemos buscar un cambio en nuestro interior para tener una conducta más diversificada, más variada, con un propósito maravilloso, ser exitoso. Pero para lograrlo, esta charla de las estrategias inteligentes para ser exitoso, que es una charla coloquial, sencilla, pero creo que pretendo reunir o resumir en esas estrategias cosas simples que podemos hacer y que podemos lograr para ser exitoso. Y el subtítulo de la charla le he puesto sin perturbar a la divinidad y sin ir a Harvard. Porque todo el mundo, muchos se dedican a rezar y a rezar para ver si les va bien y a veces no funciona muy bien, que digamos, ¿no? O algunos piensan que hay que ir a Harvard, a Stanford. Conozco a algunos políticos, sobre todo, ¿no?, que estudian en Harvard, en Stanford, en Cambridge, en Oxford y acaban en Almoloya de Juárez. Pues eso no sirve de nada, ¿no? Entonces, creo que con esas estrategias sencillas que les voy a compartir, seguramente van a alcanzar el éxito y vamos para ello entrar a un proceso entonces de renovación. Si quiero ser exitoso, más tarde platicaremos un poquito sobre el concepto que pretendo compartir sobre el ser exitoso, pero para iniciar este proceso tenemos entonces que entrar a un proceso de renovación, Renovarse significa volver a nacer, renacer. Renovarse es volver a ser diferente. Y eso lo vamos a lograr a través de la adquisición de información, de conocimientos, de cultura, de lectura, de experiencias, para ir creando una nueva forma de percibir nuestra existencia. Y por eso yo me pregunto, ¿por qué debemos de renovarnos? ¿Por qué este doctor nos invita a que nos renovemos? Porque en la vida siempre tendremos que dedicarle un valioso tiempo a un proceso permanente de renovación. Para entrar en un proceso de mejora continua, como los procesos empresariales o corporativos, también hay un proceso de mejora continua con nuestra persona, y para ello tendremos que dedicarle un valioso tiempo. Solamente así estaremos en condiciones de enfrentar los retos por venir. Para ello, desprendámonos de ataduras, de ignorancia, de costumbres, de malos hábitos, de tradiciones del pasado. Solamente libres del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. Así que cuando yo pretendo compartir con ustedes el tema de las estrategias inteligentes para ser exitoso, es un proceso de renovación, porque estoy seguro que muchas personas están anhelando ser exitosas, triunfadores. La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Me encanta aquella frase que mucho repito, pero que es maravillosa, de Albert Einstein, ¿sí? Muchos sueñan con ser exitosos y triunfadores haciendo lo mismo todos los días. Es imposible. Tenemos que hacer cosas diferentes y es parte de lo que se llama la innovación. No solo repetir lo mismo, sino hacernos de nuevos conceptos, de nuevos conocimientos. ¿Cómo me puedo renovar? Aquí planteo algunas sencillas recomendaciones. Educación permanente en valores. Si yo pretendo ser exitoso, llegaremos al concepto, tenemos que crear una actitud sustentada en principios. Nadie puede ser exitoso si no es perseverante, si no es disciplinado, si no es responsable, si no es libre de elegir sus decisiones, instalarse en el valor maravilloso de la libertad. Por eso en los países socialistas, donde hay dictaduras que sojuzgan la libertad, hay muy pocos exitosos. Hay unos cuantos prósperos. Los dictadores son millonarios, pero no son exitosos, son prósperos. Vamos.
Otra estrategia que ahorita vamos a comentar que es muy importante es la lectura. Yo no puedo creer que alguien sea exitoso si no lee. Escribir como un hábito. Aprendamos a escribir, a plasmar nuestros recuerdos, nuestras memorias, porque por ahí tengo un concepto que compartí hace poco con ustedes en el corporativo MRCI, vastedad de pasado, ¿no? Tenemos tanto pasado y el presente hoy es tan efímero. Cuando inicié la charla hace unos 5, 6, 7 minutos, ya es pasado, ¿eh? El presente es ahorita, es efímero. Y el futuro, quién sabe, ¿no?, qué vaya a ocurrir. A lo mejor saliendo nos atropella un coche ahí y se acabó. No sabemos si existe el futuro. Lo que sí vamos sumando es un pasado enorme. Cada día va creciendo. Qué mejor que construir un gran pasado a través de un gran presente. Y así tener un gran futuro. Entonces, ese pasado tan vasto hay que escribirlo. Si no, seremos olvidados. Escribir las memorias, los recuerdos, las historias, los libros, la propuesta, etcétera. Porque si no, seremos olvidados. Muy importante capacitarnos permanentemente en aspectos filosóficos, éticos, culturales, en el trabajo, ¿no? La capacitación permanente en el trabajo, actividades de superación personal, actividades de innovación. Siempre tengan en la mente qué puedo hacer mañana diferente. No hacer lo mismo todos los días, que normalmente lo hacemos muy parecido. ¿Se han fijado? Que hacemos casi lo mismo todos los días. Almorzamos casi a la misma hora, comemos casi las mismas cosas, la misma posición. Todo es como muy parecido, pues. Tenemos que innovar. Es el gran secreto de los exitosos. Los grandes personajes que escuchamos ahí en la historia o del presente, que son muy triunfadores, son grandes innovadores. Imagínense a Bill Gates si no es innovador, o a Steve Jobs, que son ejemplos de innovación, más en las tecnologías, que están peleando para innovar todos los días, para ganar campo laboral y avanzar, y están pensando todos los días qué hacemos hoy para ganarle a la otra empresa, y una gran competencia que tiene que ver con la innovación. Concéntrate el día de hoy, preparándote para el futuro, y piensa que el ayer son los recuerdos y el mañana es el presente por llegar. Tenemos que renovarnos para que el futuro no solo sea una visión intangible, porque el hoy bien vivido hace de cada ayer un pasado maravilloso y de cada mañana una visión de esperanza y de sueños alcanzados. Ahora sí, vamos a tratar de incursionar, de comprender, bajo mi muy modesta propuesta, qué cosa es ser exitoso. En primer término, debemos saber hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Cuáles son nuestros sueños? Y solamente así obtendremos la satisfacción de sentir que estamos logrando lo planeado al darle sentido a la vida. Tener un propósito en la vida es fundamental. Ahí comenzamos a crear el concepto de éxito, porque tengo un propósito bien definido. Y hacemos cosas cotidianamente, pero pensadas en ese propósito. Y por ende vamos obteniendo los satisfactores materiales y espirituales que planeamos. Les voy a intentar ser un poquito breve porque no tenemos mucho tiempo para compartir este tema que es enorme, es extenso, pero la palabra éxito proviene del latín exitus, que significa salida, la llegada. Salimos victoriosos o fracasados, ojalá victoriosos, que eso es ser exitoso. Y muy importante, no confundir el concepto de éxito con prosperidad. Prosperidad es alcanzar un nivel importante de satisfacción material o económica, tener recursos financieros, ese es tener prosperidad. Hay mucha gente próspera que no son exitosos, y muchos, los delincuentes, que roban grandes cantidades de dinero, pero no son exitosos. Quizás sean prósperos, ¿no?, pero no son exitosos. Y se considera que hay éxito cuando una acción que asumimos o que alcanzamos nos dio satisfacciones y resultados positivos.
comenzamos a crear este momento que llamo de éxito. Fíjense que para alcanzar el éxito, esta satisfacción de plenitud, una forma de entrenarnos para alcanzarlo, curiosamente, es la búsqueda frecuente o con cierta periodicidad de momentos cumbre. Busquemos momentos cumbre. ¿Por qué decimos momentos cumbre? Cuando subimos a una gran montaña, a San Felipe del Agua, que está aquí enfrente a nosotros, llegamos a la cima de San Felipe a 3,000 metros más o menos de altura y logramos llegar después de un ascenso de 4 o 5 horas y estamos en la cima, esa sensación de logro, de sensación de plenitud total, después del esfuerzo enorme que hicimos, vamos, esa sensación es un momento cumbre. Es un ejemplo porque decimos cumbre, llegar a una montaña. Pero hay otros muchos momentos cumbres que tenemos que estar buscando, pensando, planeando. Cuando nos casamos con la pareja ideal, es un momento cumbre, ¿no? Bueno, después muchos se derrumban, se caen de la cumbre, pero muchos no. Muchos persisten en ese momento cumbre maravilloso de una pareja sensacional y extraordinaria, ¿no? Cuando terminamos nuestra profesión, por ejemplo, nos entregan nuestro título y los aplausos y los papás y los hermanos y los amigos nos abrazan por haber logrado. Es un momento cumbre. Cuando yo terminé mi primer libro, yo no soy un escritor, soy un escritor empírico, pero algún día lo logré. Y recuerdo mucho cuando presenté mi libro en ese auditorio con ese gran grupo de amigos y conocidos, y fue un momento maravilloso, y tuve mi libro en la mano. Dije, tengo un libro. Fue un momento cumbre extraordinario. ¿A qué nos motivan los momentos cumbres? A buscar otras cumbres. Cuando subimos a una gran montaña y estamos en la cima, hemos llegado y nos volteamos y observamos que hay otras cumbres más altas. Y cosa de nunca acabar. Pero es el proceso que nos da satisfacciones y éxito. El disfrutar el viaje y el disfrutar la llegada. Eso es bien importante, porque muchos están pensando ser exitosos cuando llegue. Ahora que se case mi hija, alcanzaremos parte del éxito. No, mientras disfruta a tu hija. Después algún día se casará y ojalá bien, como debe de ser. Vamos. Entonces es parte del éxito. ¿Qué es ser exitoso? Una propuesta muy simple. Yo digo que ser exitoso es el estado de plenitud total, con una sensación absoluta de haber alcanzado lo que nos propusimos en los ámbitos familiar, de pareja, material, académico, espiritual, tanto en el camino como al llegar en la cumbre. Y cuando decimos, valió la pena haber existido tiene que ver con éxito, haber logrado plenitud en la existencia. Ese es el final del camino, pero también el mensaje es, pero también disfrutemos el recorrido. Es como cuando hacemos un viaje por el tren, ¿no? El éxito sería llegar a la terminal. Salimos de Oaxaca cuando había tren, y yo cuando era niño viajé en el tren, no salíamos aquí de Oaxaca. Bueno, supongamos que el éxito era llegar a Puebla, que era exitoso llegar porque había tantas dificultades, pero finalmente llegaba el tren a Puebla. El éxito hubiera sido muy aburrido, ¿no? Y sentados, cabeceando de aquí hasta Puebla. No, disfrutábamos el camino y cada estación la íbamos disfrutando, ¿no? Y en cada estación del tren, donde se detenía el tren, había algo sensacional. Ya la comida, pues ya la artesanía, el paisaje, aquel puente, aquel río, bueno, la máquina que iba delante de aquel tren maravilloso. Pero disfrutábamos el viaje. Creo que así es por la vida. Tenemos que disfrutar el viaje. Y al final la llegada seguramente será mucho más espléndida. Para alcanzar el éxito, tenemos entonces que estar enriquecidos de una cultura de valores. Lo decía yo al principio. Yo no puedo concebir que alguien sea exitoso si no se instala en una actitud ética. Y en este momento por el que transcurre la humanidad, en que yo estoy bastante preocupado con tantos retos que tenemos enfrente, pero uno en particular es muy inquietante. Lo que yo he denominado el analfabetismo ético. Así como antes decíamos
que había analfabetismo gráfico, o sea, la gente no sabía leer ni escribir, pues ahora hay analfabetismo ético. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que hemos dejado tirado en el camino de la humanidad la cultura de la ética, la cultura de los valores. Y la ética, pues es una disciplina normativa que emana de la filosofía y tiene la finalidad, el propósito fundamental de alcanzar el bien de los demás y del mío propio. Esa es la ética. Y tiene una rama de la ética que emana de la filosofía, y esa rama de la ética se llama axiología, que todo el mundo deberíamos de conocer el concepto. Es el estudio profundo, sistemático de los valores. Hay gente que son axiólogos, se dedican a estudiar solamente. Yo me considero un axiólogo pragmático, ¿no? Porque yo no soy un filósofo, pero creo que incursiona a veces en la filosofía, pero de una manera muy sencilla. Yo estoy buscando entonces que alcancemos el éxito a través de una ética pragmática, de una ética sencilla, coloquial, comprensible, y alejarnos de la ética comodina, de la ética esa de aulas, de grandes maestros, de grandes pensadores, de grandes filósofos, y vamos a la universidad y todo el mundo en la secundaria, en la preparatoria, o en las carreras, llevamos la materia de filosofía. ¿Y qué revisamos en esa materia? Leemos a Descartes, a Aristóteles, a Platón, ¿no es cierto? Leemos a Schopenhauer, a Immanuel Kant, a Friedrich Nietzsche, a Kierkegaard. ¡Wow! Y al final, poco nos acordamos, poco sabemos, y el mundo no ha cambiado. Si la ética, tal y como la hemos enseñado o promovido desde hace siglos, porque educamos y hablamos de ética de hace siglos, de hace 500, 600 años hablamos de ética en las aulas, curiosamente, y a poco el mundo ha cambiado. Si la ética hubiera funcionado, ahorita el mundo sería un paraíso, y no lo es. Porque creo yo que olvidamos el hecho de utilizar una ética sencilla, coloquial, comprensible, práctica, de la vida cotidiana. Y esta ausencia de ética, que es real, dígame si va a haber ética en nuestro país. Y doy el dato cada rato, en cualquier charla lo digo, ahí me tiene verdaderamente asustado el dato. Uno de muchos que puedo dar de nuestro país nada más. Pero en 3 años, en nuestro país, han matado a balazos a 105,000 muertos en 3 años. No contemos los de atrás. Pero en 3 años es un dato profundamente no ético. Violamos el valor de la honestidad, el valor del compromiso, el valor de la responsabilidad, violamos todos los valores para matar. Como esa escena dantesca, ¿no?, en Zacatecas hace una semana, de 10 cadáveres colgados en un puente. Eso es vivir sin valores. Y este analfabetismo ético, que puede ser parcial en algunos, completo en otros, a lo mejor hay una parte de la población muy ética seguramente, pero esas corrientes de analfabetismo ético nos han llevado hacia diferentes corrientes en las que vivimos actualmente. El hedonismo, vivir por el placer, para el placer mismo nada más. La permisividad. En el mundo moderno pensamos que podemos hacer lo que se nos ocurra. La flojera como cultura, es impresionante, ¿eh? La vulgaridad, el libertinaje, el anonimato, la perversión de la conducta, el caos finalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos entonces que recuperar esta cultura, porque esta cultura ética que hemos violado flagrantemente, el no instalarnos en una educación ética sistemática pero útil, se ha convertido, fíjense nada más, que ya lo comenté en otra charla, ahorita voy a hacer un resumen de lo que yo llamo los retos de la humanidad. Dirán, ay, este doctor con sus retos ya nos cae mal, ¿no? Nos cae gordo con sus retos. Pero ahí están presentes, ¿eh? Y ahí siguen actuando, y ahí están, no han cambiado nada, ¿eh? Que digamos, ahora sí, a partir de la charla del doctor Navas de hace unos 6 meses, todo cambió en el planeta Tierra, no es una maravilla, todo el mundo no ha pasado nada. Es un caos. ¿Y cuáles son esos retos? Retos que tenemos que enfrentar para darle viabilidad a la siguiente generación, o la de ustedes, los jóvenes.
nosotros ya estamos maduritos, llevamos un poquito de salida, pues a los chicos les queda un buen tramo por vivir y tienen que enfrentar retos, tienen que destruirlos, cambiarlos, modificarlos, sortearlos, evadirlos, confrontarlos, corregirlos, si no, no hay salida. Retos, los menciono, cada reto es motivo de una conferencia, de un libro, tremendísimos retos, ahí están presentes y actuando simultáneamente. Es decir, no, hoy no va a actuar el reto del crecimiento poblacional y mañana viene el de la violencia. No, están al mismo tiempo actuando, ¿no? Los menciono nada más. Crecimiento, el boom poblacional. Siguen naciendo, y a pesar de la pandemia, más bien creo que por la pandemia, siguen naciendo 300,000 niños diarios. Diarios. Es un reto, ¿eh? El mundo es finito, el mundo está limitado. El mundo ya no va a dar espacio para que vivamos más gentes. Somos 8,000 millones. A este ritmo, en el 2050, yo ya no estaré, pues ustedes iban a estar, van a ser 9,000 millones que van a exigir alimentos, agua, transporte, educación, seguridad, empleo, etc. Ahora sí los menciono nada más los retos que tenemos que enfrentar. El reto de la tercera edad, el mundo está envejeciendo. El reto de las tecnologías de la modernidad, la llegada de las tecnologías es un reto gigantesco, impresionante. El reto de la educación, en muchos países la educación es malísima. ¿Qué estamos creando? Personas no éticas. El reto de la delincuencia y la inseguridad, el reto de la desobediencia civil. Vean nuestro país, vean nuestro estado. Marchas, bloqueos, un desorden mayúsculo que traemos por ser desobedientes civiles. El reto de las guerras siguen vigentes, nos seguimos matando a placer. Las marchas, los bloqueos de las calles, la perversión de la política, la llegada de los populismos, la llegada de los mentirosos, de los dictadores, engañando a la gente. La crisis económica que estamos ahorita viviendo y la que se avecina adelante. Con motivo de la pandemia estamos en un asunto de una crisis económica tremenda y esto no ha terminado en absoluto. Aparecen nuevas variantes que afectan la economía. Retos, los vehículos de motor, los coches tan hermosos, nuestros coches, es un problema para efectos de la contaminación ambiental, el cambio climático. Bueno, el mundo ya es un verdadero estacionamiento. Ya no cabemos. Y diario entran a circular al mundo 7 u 8 coches nuevos cada minuto. Cada minuto. El reto del consumismo, la competitividad, la perversión de la sexualidad, la drogadicción, las huelgas, el calentamiento, etc. Retos que tenemos que enfrentar para darle entonces viabilidad a la humanidad. Pero el mayor de los retos, sin duda alguna, es la pérdida de los grandes valores universales. Porque a partir de esa pérdida, de esa omisión de los grandes valores, se han desatado esas corrientes que comenté, o se han construido estos retos que estoy aquí tratando de resumir. Así que el mayor reto es haber perdido la cultura de valores. Dejamos de educar en valores, olvidamos que existe la ética. Pues vivimos ahora en una situación tan peculiar donde no tiene contención nuestros impulsos primitivos. Las leyes de la naturaleza humana, que son propias de cualquier ser biológico, ya no podemos contenerlas porque no estamos educando en valores. Cuando uno percibe, observamos, conocemos o nos señala, mira aquel personaje, aquel fulano, es una persona muy exitosa, decimos. Bueno, estamos viendo nada más la parte superior del iceberg, pero en el fondo, como la imagen que están ustedes por ahí viendo, ¿sí?, hay un sustrato que construyó ese exitoso. Vemos simplemente la forma del exitoso, pero no conocemos sus motivaciones, que son muy variadas y que son las estrategias que quiero compartir el día de hoy en una primera parte, muy brevemente, como el ser proactivo, el ser disciplinado, perseverante, estar sano,
hablar en público, ser personas extraordinarias, tener una postura de exitoso, estar informados, vivir con valores. Ese es el conjunto de estrategias que a veces no vemos. Vemos simplemente lo que emerge del iceberg del exitoso. Preguntémonos, ¿qué hizo este personaje para ser exitoso? Y bueno, pero una manera de alcanzar el éxito a través de esta metáfora, que es muy importante y que yo sí los invito a que lean al respecto, construyan esta manera de percibir la vida y alcanzar el éxito que todo el mundo anhelamos, ¿sí? Es tener una misión en la vida. Es tener un por qué vivir. Es tener un para qué vivir. El acto más trascendental para el ser humano es tener una misión o una visión cumplidas. Es haberlo logrado. Eso es extraordinario. Yo recuerdo una metáfora que me encanta, donde un padre le dice a su hijo: hijo, te invito, quiero que conozcas la cima de una montaña muy alta, pero que es bellísima. Vas a ver la maravilla de estar en la cumbre de una gran montaña. Y dice el hijo, un adolescente, un poco indolente: está bien, pa, pues vamos a conocer la gran montaña. Te espero mañana temprano. Salieron, ambos llegan al aeropuerto, toman un helicóptero y llegaron en helicóptero a la cima de la montaña. Descendieron. ¿Qué te parece, hijo? Dice: oye, pues sí se ve padrísimo, ¿eh? Oye, qué bonita imagen. Oye, pero ya vámonos, ¿no? Porque ahorita tengo una reunión con mis cuates. Ay, está bien, hijo, vamos. Sacaron ese helicóptero y van de regreso, ¿no? El padre pues se quedó muy frustrado. Dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué no logré emocionar a mi hijo? Yo me emocioné tanto viendo ese paisaje, ese horizonte. ¿Qué pasó, no? Y entonces se le prende una magnífica idea. Dice al hijo, días después: hijo, te voy a volver a llevar a la montaña esa preciosa que conocimos. Otra vez, padre. Ay, oye, no manches. Mal hijo, no manches, güey, porque era su papá. No, es lo normal ahora, no manches, güey, ¿no? Está bien, hijo. Te tengo que llevar nuevamente a la montaña. Vamos. Y entonces, muy temprano, 5 de la mañana, lo despierta el papá y dice: vámonos, hijo, a la montaña, pues te dije anoche. Sí, vamos. Y dice: vamos al aeropuerto. No. Vamos en el carro. Y llegaron a la base de la montaña. Y sacó las mochilas. Hizo que antes tu mochila, ponte tus cosas. Y entonces el chico se puso sus botas y el papá le llevó todo lo necesario. Vamos a subir caminando, dice. Y comienzan a subir. 5, 6 horas después, llegan al mismo sitio que habían llegado la vez anterior. Y el hijo agotadísimo y el papá llegaron. Como dice: oye, papá, dice, qué maravilla, dice, qué sensacional haber llegado aquí, man. Haberlo logrado. Tengo una sensación de plenitud de haberlo alcanzado. El esfuerzo que hice, cómo me costó trabajo estar aquí. ¡Wow! Dice el papá. Exactamente. A veces valoramos cuando estamos en la cima de la montaña, o los que luchan y pretenden estar en la cima de la montaña, cuando se valora el camino. Y cuando valoramos el esfuerzo de todos los días de ir creciendo, de irnos superando, de ir mejorando, de irnos haciendo de experiencias de información. Por lo tanto, la gente que llega seguramente a esas grandes cimas, esas grandes montañas, pues encuentran la plenitud total. A ver si con esto les ilustro un poquito qué cosa es ser exitoso. Y no confundir entonces con prosperidad. La misión. Así que apunten, por favor, construyan, diseñen su misión en la vida. Y por ende, su visión. La visión es el sueño. La misión es lo que hacemos todos los días con un propósito claro de llegar a la visión. Esa es la misión. La mayoría de las personas intuimos que debe existir algún propósito superior o principal para estar vivos. Sin embargo, muchos no nos hemos enterado de cuál es este. A este propósito primario se le conoce como misión. La misión personal es la guía máxima que seguiremos a lo largo de toda nuestra vida y que nos permitirá enfocarnos en las cosas realmente importantes y mantener un soporte inquebrantable para nosotros mismos.
Qué importante es tener una misión. Decía Stephen Covey, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra hábitos y obtendrás un carácter. Siembra un carácter y construirás un destino. Me encanta el concepto. Porque todos somos responsables de construir nuestro propio destino. Cada uno de nosotros todos los días va diseñando el camino y vamos construyendo el porvenir. Yo no creo en estar predestinado. Es que ya eres el destino, es que tú ya te iba a atropellar un coche. No. Es que pasaste distraído para andar ahí y te atropelló. No. Cada quien va construyendo su destino todos los días, a través de lo que hacemos todos los días. Muy importante, ¿no? Ya les digo a veces también, cada quien construye su infarto al miocardio. Cada quien lo construye, sin duda alguna. A manera de metáfora, un día fallece una persona por ahí, conocido, y me dicen, oye, murió fulano de tal, de un infarto al miocardio. Ah, caray, dije, oye, pues hay que hacer una fiesta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo una fiesta? Pues si se murió, oye, es que hacer un reconocimiento para que le diera el infarto. Tuvo que estar come todos los días y se metía calorías y grasa y vamos, fuma y fuma, años fumando, años de sedentarismo, años de irresponsable, años con un nivel de estrés hasta que lo logra. Y cuando lo logra le da un infarto. Digo, es una metáfora. Cada quien construye sus enfermedades y vamos construyendo también, obviamente, nuestro destino. Así que entonces, vamos a continuar. Vamos ahora a hacer un breve recorrido, porque el tema es muy interesante, es muy extenso, y yo quisiera tener muchas horas para poder compartir con ustedes esas estrategias inteligentes para ser exitosos, sin ir a la iglesia y sin ir a Harvard. Primera estrategia inteligente para ser exitoso: sé proactivo. Sé proactivo. Esta cualidad consistente en tener iniciativa es la cualidad. Iniciativa, levantar la mano. Yo quiero hacerlo, yo quiero ir. Ahorita me ocurre pensar cuando yo viví una experiencia con un amigo que después se convirtió en un político muy importante a nivel nacional. Fue mi compañero de la escuela secundaria, preparatoria, pero él estudia Derecho y se convierte en un personaje, este hombre. Pero yo lo admiraba cuando éramos compañeros en la escuela. Yo admiraba su proactividad. ¿Por qué es tan exitoso? Porque era sumamente proactivo. ¿Por qué era proactivo? Decía el maestro, a ver, ¿quién quiere dar la clase? A ver, sí, adelante, Juanito. Voy a ponerle Juanito, no se llama Juanito. A ver, Juanito, muy bien. Y aquel, como iba a levantar la mano, pues se preparaba muy bien, era muy listo, pues. Aparte era muy listo. A la fecha es muy listo todavía, ¿no? Y decía, bueno, muy bien, felicidades, Juanito, a ver, ¿quién va a dar la clase de mañana? Decía Juanito, yo. Se paraba, decía, yo la quiero dar. Si a quién quiere jugar, oye, pero no sabes ni a qué vamos a jugar, a lo que sea, yo aprendo, decía. Pero impresionante, ¿quién pone su casa? Decía, oye, Juanito, no sabes ni para qué vas a poner la casa, para lo que sea, yo la pongo así. Y así levantó la mano en la vida, en todo lo que hizo. Y el hombre terminó la secundaria, la preparatoria, la licenciatura, con puros 10. 10. Yo pensé que era marciano, dije, este debe ser marciano, qué bruto. Como yo pasaba con puro, pues yo estaba un poco más abajo, 9.5, ¿no? Entonces yo iba un poco abajo, ¿no? Imagínense nada más, ¿por qué tenía ese nivel de éxito? Porque era verdaderamente proactivo. Aquí o podríamos poner muchos ejemplos de personajes de la historia o de la vida contemporánea o del presente de una enorme proactividad, pero me llama mucho la atención, me encanta platicarles un poquito la historia de este personaje en esta pintura extraordinaria que tenemos aquí al frente, de Florencia o Florence Nightingale. Florence Nightingale era una mujer de padres ingleses, pero sus papás vivían en Italia cuando ella nace. Ella nace en Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, en 1820. Y Florence Nightingale
le toca, por las circunstancias históricas, vivir la guerra de Crimea entre Rusia y el Imperio Otomano y varias potencias ahí se disputan, etcétera. Y entonces ella, siendo una persona pues de la nobleza, en un nivel socioeconómico muy importante, decide de manera proactiva levantar la mano, si yo quiero colaborar, quiero ir a la guerra, ayudar. Y bueno, si imagínense a veces los pobres padres, no, hija mía, ¿cómo vas a ir a la guerra? Si está ahí la matazón impresionante, ¿no? Y entonces, Florence Nightingale va a la guerra durante más de 3 años y se dedica a atender y curar enfermos, heridos de armas, heridos de la guerra. Y ahí ella comienza a crear una profesión peculiar de ayudar a los médicos a salvar vidas. Termina la guerra y en 1860, con esta experiencia que traía ayer de haber vivido los horrores de la guerra, ella funda la Escuela de Enfermería en el Hospital St. Thomas en Londres, y ahí funda la primera escuela formal, profesional de enfermería, que hasta la fecha, pues imagínense nada más, si todo el mundo admiramos a nuestras licenciadas en enfermería, que son una verdadera maravilla. Los que somos médicos valoramos muchísimo la labor de las enfermeras. Yo soy un admirador, yo no podría ser un médico si no hubiera una enfermera a mi lado. Gracias ¿a qué? A la proactividad de Florence Nightingale. Dijo, yo quiero ir a la guerra. Ahorita nos dicen, oye, ¿no quieres ir a la guerra? Está difícil, ¿no? Excepto en ciertas circunstancias. Nuestros pensamientos, sin duda alguna, fabrican nuestro destino. Nuestros pensamientos fabrican nuestro destino. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme más y mejores pensamientos. ¿Y eso cómo lo logro? A través de tener más y mejor información, tanto técnica como ética. Y así voy transformando mi porvenir. Vamos, la proactividad pues ha sido el valor extraordinario que ha guiado los grandes cambios históricos. Aquí les pongo algunos ejemplos valiosísimos de gente con una enorme proactividad. Imagínense Cristóbal Colón, cuando este hombre genovés, que con el apoyo de la reina Isabel I y Fernando II de Aragón, levanta la mano y dice, oiga, yo quiero también tener una incursión o una exploración por tierras recónditas, desconocidas, para llegar a las Indias, decían ellos, y prácticamente a lo desconocido. Y la proactividad de Cristóbal Colón simplemente se encontró con otro continente, el continente americano. Y ahí se da el gran choque de culturas, y de ese choque cultural, como hubo otros muchos en nuestro planeta, nace el mestizaje, y del cual somos parte de nosotros, los latinoamericanos, o también los norteamericanos. Todos somos mestizos en el mundo, todos tenemos de alguna manera la intervención de otra raza que se mezcla con otra cultura y nacen pues una situación maravillosa. Vamos, yo creo que los proactivos tienen una cualidad, son optimistas. Yo no creo que haya un pesimista, o que Cristóbal Colón o Martin Luther King, oye, vamos a luchar por los derechos raciales. No, fíjate, creo que no lo lograremos. No, mejor mañana. No. Un optimismo extraordinario. O sea, vamos, porque vamos a encontrar el nuevo continente o el camino a las Indias para traerse mercancías. El tema es muy interesante y muy complejo, ¿no? Vamos, pero yo creo que todos ellos, o me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Fernando de Magallanes quiso demostrar de manera fehaciente que la Tierra era redonda a través de recorrerla. Y lo logra parcialmente porque él muere en Filipinas a punto de darle la vuelta al mundo. Él muere, Fernando de Magallanes. Pero imagínense qué enorme proactividad de 1521, ¿sí? De levantar la mano y decir, yo quiero recorrer el mundo, y que fue impresionante bajar todo el Atlántico, cruzar lo que ahora se llama Estrecho de Magallanes, y luego subir todo el Pacífico hasta llegar a Filipinas, y luego el Océano Índico, y dar la vuelta por el sur de África, y retornar otra vez ¿Y qué se requiere? Proactividad y optimismo. Así que si pretenden
definitivamente ser exitosos, tienen que ser proactivos. Los proactivos proponen, crean, diseñan, mejoran. Por ello destacan y se comprometen con las causas familiares, laborales, sociales. ¿Qué logra un proactivo? Ascensos, reconocimientos, superación personal, mejor calidad de vida. Y son, sin duda alguna, los triunfadores por excelencia. Son los exitosos. Definitivamente, los proactivos. Vamos. Como todo valor, el valor de la proactividad, que es un valor esencial, hay antivalores. Y destaco uno de ellos. El antivalor de la proactividad se llama timidez. La timidez, fíjese. Es una condición que nos predispone a un estado de introversión, que nos paraliza, nos detiene. Vamos, por eso es que tenemos que adoptar, construir y aprender el hábito de la proactividad para tratar entonces de eliminar la timidez. Yo tengo la impresión de que un tsunami para los mexicanos es la timidez. Cuando yo estoy ante foros, impartiendo una charla, una conferencia, en grupos muy numerosos, digo, a ver, pase uno de ustedes aquí al frente porque quiero que me haga un resumen de lo que llevo dicho en estos 30 minutos. ¿Cuántos pasan? Se vienen atropellando. No, no pasa nadie. Nadie va a pasar. Yo aquí voy a estar hasta que pase uno. Hasta que uno por ahí se arma de valor. Haz un resumen de lo que he dicho hasta ahorita. Y es una bonita dinámica esa, pero nos revela cómo tenemos todos de alguna forma interiorizado este fenómeno de la timidez. Yo ahora hablo un poco en público, no soy un dechado de la oratoria, pero pues, puedo hablarlo, pues. Estoy aquí platicando con ustedes, a sabiendas que me van a escuchar seguramente muchas personas. Espero que sean muchas personas, no sean ustedes nada más que están aquí presentes, un público reducido, pero muy destacado y muy distinguido, por cierto. Pero yo que hablo un poco en público, cuando yo tuve la experiencia en Acapulco, yo vivía en Acapulco y trabajé en Acapulco, y se me dio la comisión, yo siendo médico, especialista en medicina del trabajo, de dar una charla frente a un gigantesco auditorio. El día que me paro frente al auditorio, simplemente no pude hablar. Me quedé mudo. Y mi jefe que estaba ahí sentado, imagínense lo que habrá pensado, no quiero ni decirlo, ¿no? Pero se paró y me dijo, no, tranquilo, no pasa nada. Y el jefe dio la conferencia, la expuso de manera espléndida, improvisando. Bueno, no toda una. Pero el hombre ¿de qué carecía? De timidez. Y una persona extraordinariamente proactiva, ¿no? Y yo hice un ridículo extraordinario, ¿no? Imagínense nada más, frente a ese auditorio, quedarse callado y no poder hablar, ¿no? Bueno, esa tarde yo pensé suicidarme, dije, ya se me voy a botar al mar para ahogarme. No, y si me come un tiburón, dije, no, de tonto, me aviento al mar, mejor no. Y el hecho es que me encontré un libro. Esa noche fui a tomarme un café a un centro comercial por ahí, en Acapulco, y buscando me encuentro un libro que se llamaba Cómo vencer la timidez. El autor Paul C. Jagot. Lo tengo ahí en mi oficina, lo tengo ahí casi como una veladora, le puse ahí una veladora. Ahí está a punto de deshacerse por lo viejito que está. Pero ese libro me cambió la vida. A partir de su lectura, de su práctica, comencé a ir superando progresivamente mi temor de hablar en público y de convertirme un poco más en un ser proactivo. ¿Por qué? Porque mi tsunami era la timidez. Así que téngalo muy presente. Segunda estrategia inteligente para ser exitoso. Luchen por ser personas informadas y cultas. Eso es fundamental. Aquí nace un concepto que mucho lo reitero, frecuentemente lo comento en las charlas, en la plática con ustedes personal, en el consultorio. La actitud frente a la vida nace de la información. Tu actitud nace de tu información. Eso es fundamental. ¿Cuál es la actitud o cuál es tu actitud frente al cambio climático? Me pongo a pensar siempre. Pues depende de tu información. Si estás bien informado, pero bien informado, estás verdaderamente preocupado por lo que viene adelante, que es muy delicado. Lo que viene adelante es terrible, lo que viene adelante.
pero todo nace de la información y de prepararnos entonces para enfrentar con esas armas del conocimiento, ¿sí?, el cambio climático. La actitud nace de la información en cualquier aspecto de la vida. Los muros de mis pensamientos, los muros de mis ideas, los muros de mi información, de mi lenguaje, son los muros de mi existencia. Tengo que derrumbar los muros. ¿A través de qué? De la información. Ahí puse la imagen de Eugene Cernan, este hombre extraordinario, el último hombre en la luna. Hay un documental, por cierto, busquen lo que se llama El último hombre en la luna, que es la biografía de Eugene Cernan. Yo no puedo creer que haya gentes como estas. Este hombre orbitó la luna 3 veces. Bueno, allá en el 69, Neil Armstrong y Michael Collins y Aldrin, pues ya habían descendido Armstrong a la luna, pero más adelante, Eugene Cernan, en el Géminis 9, ya había ido a orbitar la luna, repite otra nuevamente en el Apolo 10, en el 69, vuelve a orbitar la luna, y finalmente en el Apolo 17, en el 72, en diciembre del 72, desciende por tercera vez Eugene Cernan a la luna y estrena el Moon Car, un carrito con el cual están prácticamente 20 horas en la superficie lunar. Es impresionante, es increíble, ¿eh? Vamos, y yo digo, ¿cómo uno puede tener la certeza de ir a la luna y voy a regresar? Y hacerme la pregunta, ¿voy a regresar? Ir a la luna no es ir a la esquina, ni ir aquí al súper, no, ir a la luna, imagínense nada más. Y Eugene Cernan, ¿por qué fue a la luna 3 veces? ¿Saben por qué? Porque tenía una maravillosa actitud frente al asunto de ir a la luna. ¿Por qué? Por su información. Está profundamente informado. Véanlo, yo los invito a que por favor la vean. Estamos comentando que la segunda estrategia inteligente para ser exitoso es estar bien informado, tener cultura, tener conocimientos, porque de ello deriva nuestra actitud. Reitero, la actitud nace de la información. A ver, les pongo esta metáfora. Vean esta imagen de Orkin, una pintora española. Vean esta imagen de esta chica, pues muy guapa, que pasa, se desplaza elegantemente, tiene un conjunto ahí de caballeros mirones. No digo otras palabrotas porque no puedo decirlo, pero ahí se la quedan viendo. Y la chica pues va deleitando las pupilas de estos mirones. Y entonces imagínense nada más que esto ocurriera aquí entre nosotros. Que termina esta charla y bueno, nos despedimos y nos acompañamos, llegamos a la esquina y estamos ahí platicando los 4 o 5 personas, despidiéndonos, y pasa una chica como esta, ¿no? Y todo el mundo se voltea a verla, ¿no? Uno de ellos dice, con permiso, y se desplaza y la aborda. Hola, señorita, mucho gusto, soy fulano tal, trabajo en MRCI, a ver si cae, ¿no? El otro se la queda viendo y sigue la charla con los amigos, ni caso le hizo. Otro toma nota, se despide y la van despiando, y al paso del tiempo la busca y abusa de ella. El otro, o quizás otro, dije, la voy a buscar, pero me encantó esta chica y voy a buscarla seriamente, a lo mejor un día la hago mi novia y a lo mejor un día le propongo matrimonio. Vamos, cada uno de ellos tuvo una actitud diferente frente a la misma imagen, frente a la misma figura. Los que aquí me escuchan, ¿sí?, los que están aquí escuchando esta charla, pueden tener una actitud diferente frente a esta charla. Uno de ustedes dirá, qué plática tan aburrida, no sé para qué vine, ¿no? Otro dirá, oye, qué plática tan interesante, ¿no? Qué buena charla. Otro dirá, eso ni me interesa, ni me gusta. Otro está tomando nota. Otro no escribe nada. Diferentes actitudes. Y todo depende de su riqueza ética e informativa. Eso es fundamental. Así que este estímulo que nos mandó esta chica generó 4 respuestas diferentes. 4 respuestas diferentes. Entonces les quiero mostrar ante ustedes, este modelo proactivo que es para mí muy útil para comprender cómo ante un estímulo
tenemos diferentes respuestas, como la de esta chica guapota que pasó frente a los 4 caballeros y cada uno tuvo una respuesta diferente. Ante un estímulo siempre hay una respuesta. Fíjense bien, y entre el estímulo, me imagino que estamos ahí viendo la imagen, y entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, el espacio de la elección. En ese espacio que puede durar milisegundos, o segundos, o minutos, o meses, tomamos una decisión, elegimos una respuesta. ¿De qué depende la calidad, la intensidad, la velocidad de nuestra respuesta? Depende de la riqueza que tengamos en ese espacio de la elección. Y ese espacio de la elección, fíjense, ahí se instala algo fundamental en la vida, el valor de la libertad. La libertad es simplemente mi capacidad de elegir. Yo elijo mis pensamientos, yo también elijo mi información. Y en ese espacio, en donde también actúan de manera simultánea ciertas cualidades profundamente humanas, como son la conciencia, el saber que existo, la voluntad, la fuerza de tomar la determinación y hacerlo, la imaginación, mi capacidad de construir en la mente y luego convertirlo en una realidad física, o mi capacidad de moralidad, de discriminar qué es el bien y qué es el mal. Esos dones divinos, decía Stephen Covey, los dones divinos, más nuestra información técnica que tengamos, más mi cultura de valores, generan un producto que se instala en el espacio de la elección. Y entonces mi respuesta va a depender de esta suma de variables. ¿Sí está claro? Es decir, yo voy a elegir en función a la calidad de mi información y de mis valores. Por eso, cuando pasa esta chica guapota, hubo 4 respuestas diferentes, porque eran 4 personas con información y con valores diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Enriquecer ese espacio con una cultura de valores, ¿sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el aula, ¿no? El estímulo es el mismo maestro, la misma hora, la misma materia, las mismas palabras, y está el maestro expresando su materia, los chicos están escuchando, es el mismo estímulo, emana a 20 alumnos o 50 alumnos. ¿Y qué cae ahí en los alumnos? Diferentes respuestas, muy diferentes. Uno participa, otro está cabeceando, el otro no trajo la tarea, que fue una decisión de ese momento del maestro, el otro trajo una pésima tarea, el otro trajo una muy buena tarea, el otro expuso muy bien el tema, que dijo, vamos, ¿cuántas respuestas hay ante el mismo estímulo? Así que entonces la actitud nace de la información, y la información es la cualidad fundamental para ser exitosos. Entonces aprovechen este espacio, aprovechen ese potencial que tenemos todos los humanos de tener 100,000 millones de neuronas. Y tengo una enorme capacidad de hacerme de una vastísima información. Pero si los mexicanos leemos un libro al año, estamos fregados. Un europeo lee 30 libros al año. En Estados Unidos se leen 25 libros al año. De lo que sea, de todo tipo de cultura. Qué importante es la lectura, que es una de las estrategias inteligentes para ser exitoso, va a ser la lectura, y más adelante en la próxima charla se los voy a compartir. Yo no contemplo a nadie que sea exitoso en la vida si no lee. Porque simplemente si no lee, repite su propia y mísera vida. Y el que lee, lee la vida de los otros, de grandes personajes o modestos. Pero todos los que escriben aportan algo. Decía, creo que Friedrich Nietzsche decía, no le pidas a un escritor que te dé una conferencia, porque lo mejor de él quedó escrito en su libro. Pues muchas gracias. Hasta aquí hemos terminado el día de hoy en la primera parte de las estrategias inteligentes para ser exitoso. Y por favor, próximamente estaremos con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.